La medicina, como toda ciencia, está en constante evolución. Prueba de esto es que lo que una vez se prohibió por prejuicio, hoy se investiga con rigor. El cannabis medicinal es uno de esos casos paradigmáticos. En estos últimos años, esta planta, la cual por siglos fue parte de bóticas y de recetarios de medicina tradicional, ha regresado al ámbito médico, ahora respaldada por una base científica y clínica, la cual se va expandiendo cada vez más. Espero estés teniendo un excelente día. Soy tu anfitrión, Juan Pablo Morgado Salinas. Soy endocannabinólogo clínico certificado y avalado por la Universidad de Colorado. De igual manera cuento con diplomados con respecto al uso de la cannabis medicinal para el manejo de ciertas patologías en la medicina por parte del Instituto de Tecnología de Israel y la UNAM, así como su regulación jurídica en México, este último avalado por la Universidad Latina de Guerrero. Y es que el día de hoy tocaremos un tema bastante interesante, el cual es utilizar la cannabis medicinal en cuidados paliativos. En los próximos minutos te invito a que recorramos juntos la evidencia científica, los mecanismos biológicos y, por supuesto, las implicaciones éticas de una planta que durante siglos ha acompañado al ser humano en su lucha contra el dolor y el sufrimiento. Quiero que empecemos hablando acerca de lo que es el sistema endocannabinoide. Y es que en los años 90 un descubrimiento transformó por completo nuestra comprensión sobre cómo el cannabis ejerce sus efectos en el cuerpo humano. Hasta entonces se creía que los cannabinoides exógenos como el THC o el CBD simplemente interactuaban con estructuras inespecíficas del sistema nervioso o inmunológico. Sin embargo, la ciencia reveló algo muchísimo más profundo. Los seres humanos y prácticamente todos los vertebrados contamos con un sistema endógeno, completo y funcional destinado a regular procesos fisiológicos esenciales mediante sustancias químicas estructuralmente similares a los cannabinoides vegetales. A este sistema se le llamó sistema endocannabinoide. Y es que este sistema no solo revolucionó la farmacología del cannabis, sino que abrió una nueva ventana hacia la homeostasis humana. Se trata de una red neuromoduladora ubicua que participa en el equilibrio del dolor, el apetito, el sueño, la inmunidad, la reproducción, la memoria, neuroprotección e incluso el estado de ánimo. Dentro de nuestro cerebro y de otros tejidos, contamos con receptores tanto CB1, CB2 y otras moléculas endógenas como el 2-araquidonilglicerol y la anandamida que nos dan ciertos efectos, los cuales describiremos en un momento. El CB1 es un miembro de la familia de los receptores acoplados a proteína G. Su activación produce inhibición de la adenililciclasa y por lo tanto disminución del AMP cíclico, inactivación de canales de calcio, activación de canales de potasio y modulación de otras vías intracelulares como lo es el MAP, el ERK y el PI3K, explicando así muchos de sus efectos biológicos, incluyendo la reducción de neurotransmisores excitatorios, la plasticidad sináptica a largo plazo y la regulación de la expresión genética. Se expresa en alta densidad en múltiples regiones del sistema nervioso central, especialmente en la corteza prefrontal, el hipocampo, la amígdala, los ganglios basales, el hipotálamo y la sustancia gris periacueductal. A nivel periférico también lo podemos encontrar en el tracto gastrointestinal, sistema reproductor, tejido adiposo, hepático y cardiomiocitos, así como vasos sanguíneos. Y modula la liberación de neurotransmisores como glutamato, GABA, dopamina, noradrenalina y serotonina. De igual manera, controla el apetito y el metabolismo, principalmente en el hipotálamo lateral, siendo orexigénico, mientras que en el núcleo arcuato modula la liberación de neuropéptidos como el neuropéptido Y y el AGRP, así como la regulación del dolor a través de la sustancia gris periacueductal y la médula espinal, donde modula vías nociceptivas descendentes y ascendentes, reduciendo la percepción del dolor. Y este efecto es potenciado cuando se activa junto con opioides endógenos. Por otro lado, tenemos los receptores cannabinoides tipo 2, los cuales representan una de las dianas farmacológicas más prometedoras dentro de la medicina moderna basada en el sistema cannabinoide. A diferencia del CB1, cuya alta densidad en el sistema nervioso está asociada a efectos psicoactivos, el CB2 se expresa principalmente en tejidos periféricos,
particularmente en el sistema inmunológico, y no genera alteraciones cognitivas o conductuales cuando es estimulado. De igual manera, pertenece a la familia de los receptores acoplados a proteínas G, pero se encuentra principalmente en células mieloides, como son los macrófagos y los monocitos, en algunas células linfoides y en órganos linfoides secundarios como las placas de Peyer, la médula ósea o el vaso, así como en la piel, en queratinocitos y melanocitos, tracto gastrointestinal, en el plexo entérico y los enterocitos, hígado, osteoblastos, osteoclastos, córnea y retina. De igual manera, nosotros contamos con endocannabinoides, es decir, cannabinoides que nosotros producimos, principalmente la anandamida, la cual tiene una alta afinidad por el receptor CB1, aunque menor que el THC, que es una molécula de la cual hablaremos en un momento, y el 2-araquidonilglicerol interactúa con mayor afinidad con el receptor CB2. Conociendo esto, podemos hablar un poco más acerca de la planta. Y la cannabis no es una sustancia única, sino un sistema fitoquímico completo, el cual contiene más de 500 compuestos identificados hasta la fecha, muchos de los cuales actúan de forma sinérgica. Y comprender esta complejidad no es un lujo académico, sino una necesidad clínica, pues solo conociendo su diversidad estructural podremos elegir la preparación adecuada para cada uno de los pacientes, minimizando efectos adversos y evitando errores terapéuticos por desconocimiento de su farmacodinámica natural. Y seguramente muchos de ustedes han escuchado acerca de la cannabis sativa, índica, y tenemos una tercera especie, la cual no es muy conocida, pero se ocupa mucho para el hilo de cáñamo y para lo que son las semillas de hemp o las semillas de cáñamo, la cual es la cannabis ruderalis. Y es que en la práctica clínica moderna, esta clasificación morfológica ha demostrado ser insuficiente. Dos plantas con un fenotipo sativa pueden tener perfiles químicos radicalmente distintos y por ende efectos terapéuticos opuestos. Es por esto que actualmente se prioriza el concepto de quimiovariedad o chemovar en inglés, también descrito coloquialmente con el nombre de strains o cepas, que clasifica las plantas según su composición bioquímica predominante. Y es que esta nueva taxonomía funcional resulta mucho más útil en medicina. En general se reconocen tres grandes grupos químicos: quimiovares tipo 1, el cual es alto en THC y bajo en CBD; tipo 2, el cual tiene proporciones equilibradas de THC y CBD; y el quimiovar tipo 3, el cual es alto en CBD y bajo en THC. Hablemos acerca de qué son estos conceptos, estas moléculas que es el THC y el CBD. El delta 9 tetrahidrocannabinol es el principal compuesto psicoactivo de la planta, el cual actúa como un agonista parcial del receptor CB1 y del receptor CB2. Su afinidad por los receptores CB1 explican su efecto psicotrópico, pero también muchas de sus propiedades terapéuticas, como lo son la analgesia central y periférica, así como un antiemético especialmente útil en pacientes oncológicos que sufren de náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia, así como orexigénico indicado en síndromes de caquexia, en patologías oncológicas o VIH-Sida, entre muchos otros. Lo cual lo hace un candidato increíble para estos pacientes en cuidados paliativos, los cuales no tienen buena respuesta a múltiples antieméticos tradicionales como lo es el ondansetrón, la metoclopramida o incluso cuando nos vamos a náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia o por otras enfermedades resistentes a estos básicos como el aprepitante, el cual es un inhibidor de la neuroquinina 1. En dosis elevadas puede producir efectos adversos como taquicardia, disforia, ansiedad, hipotensión ortostática y alteraciones de la memoria del trabajo, por lo cual su perfil clínico es altamente dosis dependiente y su uso debe de ser individualizado y monitorizarse con fino apego. Ya que tocamos un tema muy importante que son las náuseas y vómitos refractarios a tratamiento, hablemos de este artículo que es escrito por los autores Grimison, Merciades, Kirby et al., el cual es titulado Extracto de cannabis oral THC-CBD para náuseas y vómitos inducida por quimioterapia de forma refractaria. Es un estudio aleatorizado controlado por placebo, fase 2. Este tratamiento consistió de un ciclo de 1 a 4 cápsulas de THC con CBD oral en concentraciones iguales de 2.5 miligramos 3 veces al día, de los días -1 al día 5,
con una comparativa con un placebo. Se aleatorizaron un total de 81 pacientes, los cuales 72 completaron 2 ciclos que fueron incluidos en estos análisis de eficacia. Y bueno, lo que se encontró fue que una respuesta completa fue mejorada para las náuseas y el vómito con el THC y el CBD de hasta un 25% con un intervalo de confianza del 90% y una P significativa. Esto valorado con lo que fue la escala FLIE, la cual se utiliza para ver la calidad de vida y cómo es la funcionalidad de la persona con todos estos episodios de emesis. 31% de los pacientes experimentaron algunos efectos adversos relacionados a los cannabinoides, como sedación y mareo, pero incluso con esto, el 83% de los participantes prefirieron el cannabis al placebo y no hubieron efectos adversos relacionados o atribuidos a la administración de THC y CBD. Actualmente se está llevando a cabo lo que es la fase 3 de esta investigación, en la cual se están utilizando 170 participantes con resultados muy prometedores comparándolo incluso a la Prepitant y el Fosaprepitant, los cuales son medicamentos que hablábamos de las últimas líneas cuando vemos que no está funcionando los antieméticos convencionales. Ahora bien, pasamos a otro componente, el cual es el CBD o cannabidiol, el cual no posee actividad psicoactiva directa. Su mecanismo de acción es bastante complejo e incluye un antagonismo no competitivo del receptor CB1, así como activación de canales TRPV1, los cuales son canales de potenciales huérfanos, que activan las células ante estímulos como dolor, calor o incluso la capsaicina del picante, así como modulación de receptores serotoninérgicos, principalmente de tipo 5-HT1A. Habiendo explicado este componente, veamos otro artículo, el cual es de septiembre de 2021, es titulado Uso de cannabidiol para el tratamiento de dolor crónico. Como puntos claves se revisan estudios dobles ciegos aleatorizados, así como prospectivos de cohorte e incluso una serie en trasplante renal. De igual manera, principalmente en enfermedades como la fibromialgia. ¿Y qué es lo que esta evidencia aporta a favor del CBD en dolor? Bueno, pues que es un coadyuvante útil en dolor crónico refractario, mejorando el sueño y la ansiedad, así como aumentando varios puntos de analgesia en la escala visual analógica o EVA, con muchísimos menos efectos adversos que el THC. Asimismo, puede facilitar la reducción de opioides en seguimiento de tan solo semanas a meses y parecen beneficiarse a varios subgrupos como no solamente dolor oncológico y paliativo, sino también dolor neuropático, y viéndose también como una alternativa segura para pacientes con dolor que han sido post-trasplantados. Principalmente este artículo hace referencia a uno de los medicamentos ya aprobados por la FDA en Estados Unidos, el cual es el Nabiximol, el cual es un spray oromucoso que tiene una parte de CBD y un poquito de THC. Hay muchos otros artículos los cuales hacen hincapié que el uso tanto de CBD como de THC favorecen al manejo de la caquexia en pacientes que se encuentran en cuidados paliativos, aumentando lo que serían las ganas de una mayor alimentación y por lo tanto mejores enfoques nutricionales con menores requerimientos de suplementación. Como podemos ver, son muchos los efectos a su beneficio de los pacientes. Obviamente existen efectos adversos, no se trata de que la cannabis medicinal sea la panacea y la revolución de la medicina como la conocemos. Sin embargo, es importante tomarla en cuenta porque es fundamental utilizarla en pacientes no como primera línea tal vez, sino como adyuvantes de ciertos medicamentos, incluso con un objetivo muy importante, reducir la polifarmacia, principalmente en estos pacientes en cuidados paliativos o incluso geriátricos. Vamos acercándonos al final y por supuesto no podemos dejar de lado el marco legal y regulatorio en México. Desde el decreto del 12 de enero de 2021, la Secretaría de Salud publicó un reglamento para control sanitario de cannabis y sus derivados, lo que permite investigación, prescripción y producción de productos farmacéuticos a base de cannabis con un contenido menor a 1% de THC. Esto significa que aquí en México
El CBD puro puede ser prescrito como un gran coadyuvante terapéutico bajo control sanitario y los productos con THC, pues bueno, aún requieren autorización especial de COFEPRIS. Sí, nos estamos quedando un poco atrás al lado de otros países de primer mundo que ya están aplicando la cannabis para sus pacientes. Pero bueno, generalmente son con fines de investigación o en pacientes paliativos refractarios. Excelente para el tópico del que estamos hablando en este momento. Existen protocolos hospitalarios donde el uso compasivo del THC está permitido siempre que haya evidencia documentada de una refractariedad terapéutica. A manera de resumen y a manera de entrar en este ámbito también ético que es importante, en los cuidados paliativos el objetivo no es curar, sino aliviar un sufrimiento físico, psicológico y espiritual. La evidencia más consistente apoya el CBD en dolor crónico, que ya vimos, mixto, neuropático, donde se ha visto una reducción moderada de intensidad y mejora de sueño, en pacientes con cáncer avanzado, especialmente cuando el dolor es refractario a opioides o se busca reducir su dosis, pero a diferencia del THC no es un componente psicoactivo, tiene buena tolerancia y presenta un riesgo mínimo de dependencia. Su principal acción es modular la percepción del dolor, la respuesta inflamatoria, mejorar estado anímico, favorecer a que el paciente pueda comer mediante estos efectos orexigénicos y de igual manera, por supuesto, reducir náuseas y vómitos que hemos visto que son de las cosas de las que más se quejan los pacientes en cuidados paliativos. Y es que la ética es tan importante como la farmacología. El principio rector es la proporcionalidad terapéutica, usar lo necesario para aliviar sin causar daño mayor. Negar un tratamiento potencialmente benéfico como son los derivados de la cannabis, cuando la evidencia y la seguridad lo respaldan, puede interpretarse incluso como una omisión terapéutica. Los médicos, paliativistas e incluso nosotros como médicos generales o médicos familiares, cuando ya tengamos una especialidad y veamos pacientes paliativos, necesitamos equilibrar 4 principios. Primero, el principio de beneficencia, el cual es aliviar el sufrimiento del paciente con medidas probadas o razonables. Número 2, el principio de no maleficencia, evitando sobredosis, interacciones y efectos indeseables, por lo cual es importante titular lentamente, algo que llaman mucho los médicos estadounidenses Start Low and Go Slow, es decir, iniciar con dosis bajas e irlas incrementando poco a poco. De igual manera, número 3, el principio de autonomía, respetar la decisión informada del paciente que elige un tratamiento natural y con una menor carga adversa. Y por último, pero no menos importante, el principio de justicia, procurar el acceso equitativo, evitando que solo quienes pueden pagar productos importados lo reciban. Aún con el marco legal vigente existen retos reales. La variabilidad de productos, pues muchos suplementos con CBD disponibles en línea o tiendas naturistas no tienen registro COFEPRIS y presentan concentraciones inexactas o ciertos contaminantes. De igual manera, falta de capacitación médica, pues pocos programas de posgrado en México incluyen farmacología del sistema endocannabinoide, esta siendo la principal razón personal que les quiero compartir por la cual me fui a estudiar este tema a Estados Unidos. Y bueno, una ausencia de guías nacionales, puesto que no hay lineamientos oficiales de titulación, equivalencias o escalas de respuesta en dolor aquí en México. Por ello, el médico que prescribe estos suplementos o adyuvantes principalmente a base de CBD, debe de asegurar que el producto tenga un análisis de pureza y certificado de origen. Documentar en la nota médica dosis, indicación, respuesta y efectos adversos e informar al paciente sobre efectos esperados, así como las interacciones que nosotros debemos de conocer, por ejemplo con los citocromos 3A4 o el citocromo 12C9, así como revisar la función hepática en tratamientos prolongados, pues se ha visto que el CBD llega a aumentar las transaminasas AST-ALT sin que tenga un impacto clínico grave. Sin embargo, es fundamental que tengamos esta monitorización a la mano. Generalmente en mi práctica recomiendo iniciar con microdosis como 5 a 10 miligramos de CBD al día e incrementar gradualmente según la tolerancia y la respuesta. México enfrenta una dualidad. Por un lado, una población envejecida con alta carga de dolor musculoesquelético, enfermedades crónicas, cáncer y por lo tanto cuidados paliativos.
Por otro, limitado exceso a opioides en instituciones públicas por temor a desvíos o sanciones, y el CBD puede representar un puente terapéutico especialmente en zonas donde no hay morfina ni especialistas en dolor. Su uso responsable puede reducir el sufrimiento sin añadir riesgos de dependencia, reforzando el ideal paliativo de cuidar cuando no se puede curar. El CBD y el THC en cuidados paliativos no sustituye la medicina basada en evidencia, la complementa. Cuando se prescribe con rigor, seguimiento y ética, puede mejorar la calidad de vida, reducir la carga farmacológica y humanizar la atención al final de la vida. En palabras de Cicely Saunders, no se trata de añadir días a la vida, sino vida a los días. Y en esa misión, el cannabis medicinal representa una oportunidad para ejercer una medicina más compasiva, racional, natural, con base en la evidencia científica y profundamente humana. Esto fue todo por el podcast de hoy. Pueden seguirme en mis redes sociales, @doctorcannabis en Instagram, en la cual subo múltiples videos acerca de la evidencia científica y cómo la aplicamos en lo que son las instituciones con las que tengo colaboración, como lo es Neurocolectivo Canábico, así como videos en los cuales expresamos y respondemos a las dudas más comunes del uso de la cannabis medicinal en México. Gracias a todos por su atención y espero nos escuchemos muy pronto en un siguiente capítulo de Cannabis Medicinal.